Jesús y las suegras. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 1, verso 29 al 31. Dice: y saliendo de la sinagoga fueron enseguida con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón yacía con fiebre, y enseguida le hablan acerca de ella, y se acercó y tomando de la mano la levantó, y la fiebre la dejó y los servía. Como les decía, esta sección ha dado origen a muchos chistes en el círculo del cristianismo. Y es un detalle bastante, parece que fuera un detalle simple y sencillo esto. Como que lo pasamos por alto, que para lo único que sirve esta sección es para dar fuente a chistes de suegra. Pero en realidad tiene bastante riqueza evangelística esta sección que estamos viendo. Es un hecho sobresaliente de Jesús en la vida familiar de Pedro. Hay muchos chistes. Por ejemplo, se dice que Pedro negó 3 veces a Jesús porque estaba resentido porque había sanado a su suegra. Se dice también que mientras Jesús sanaba a la suegra, decía, Pedro pensaba, dice, si las suegras fueran buenas, Jesús tendría una. Decían también algunos, esto lo dicen algunos, no es que lo diga yo. Dice que Pedro le preguntó a Jesús: ¿por cuánto me compras a mi suegra? Y Jesús le dijo: por nada, trato hecho, le dijo Pedro. Jesús le preguntó a Pedro: ¿cuál es la diferencia entre los romanos? ¿Se acuerdan que los romanos eran los que estaban gobernando en ese momento? Dicen que Jesús le preguntó a Pedro: ¿cuál es la diferencia entre los romanos y tu suegra? Y Pedro le dijo: con los romanos se puede negociar. Dicen que Adán fue el hombre más feliz de la tierra porque no tenía suegra. Entonces 2 hombres llegan a una casa, ¿sí? Y van a hacer un trabajo. Así que el hombre de la casa se presenta y le dice: mucho gusto, yo soy Adán, y les presento a mi esposa Eva. Los hombres que iban a trabajar se miraron y burlonamente dice: claro, me van a decir que con ustedes viven las serpientes. Sí, ya se las presento. ¡Suegra, venga! Pero ustedes no tienen idea de la cantidad de chistes que hay en el círculo cristiano. Pero bueno, yo les digo algunos de esto como para ver la fuente y el origen que ha dado este pequeño párrafo para montones de chistes. Pero vamos a entrar a los detalles serios mientras vamos hablando de las suegras. Tenemos algunos detalles serios. Observen ustedes, como nosotros venimos viendo, cuál es la palabra que se ha dicho muchas veces. Es decir, en el griego se ha dicho muchas veces y se traduce muchas veces la palabra eutus, que significa al instante, que significa de inmediato, que significa enseguida. Y ustedes observen en esos 3 versículos, está 2 veces la palabra enseguida. Es decir, nos muestra la dinámica del Evangelio de Marcos. Nos muestra cómo Marcos salta de un tema a otro y cómo Marcos muestra la dinámica de Jesús, más que todos los detalles. Muchas veces no hay detalles. Si ustedes observan Lucas y observan a Mateo, este mismo párrafo de la suegra de Pedro da detalles, pero aquí no da prácticamente detalles por la dinámica que tiene. Ahora quiero seguir viendo con ustedes algunos detalles también allí. Vean ustedes, primero, la primera palabra que nosotros vemos enseguida, dice, le hablan de ella. La primera palabra que vemos enseguida, antes de esta sección, si ustedes ven en los otros evangelios, van a observar que él, antes de sanar a la suegra, como dice aquí, es decir,
fueron enseguida con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés, que eran hermanos. Eran 2 hermanos y 2 hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos, Simón y Andrés eran hermanos. Jesús es invitado, después de la sinagoga es invitado a almorzar y con él a los discípulos. Pero dice, enseguida fueron. Pero no da detalles. Si vemos nosotros evangelios van a ver ustedes que Jesús, antes de llegar a la casa de la suegra de Pedro o a la casa de Pedro, él había sanado al siervo de un centurión entre la sinagoga, en el camino entre la sinagoga y la casa de Pedro. Él había ya hecho una sanidad saliendo de la sinagoga. Pero sin embargo Marcos pasa por alto ese detalle y viene a este detalle. Y yo me preguntaba por qué tenemos este detalle aquí que parece que no dijera mucho. Y considerando algunas religiones, mayormente la religión oficial, les voy a mostrar ahora por qué Marcos ocupa este detalle de la suegra de Pedro. Ahora se los voy a ir mostrando. El segundo enseguida que vemos allí es cuando le hablan de ella. Vean ustedes el verso 30. Y enseguida le hablan acerca de ella. En la primera parte que nosotros vemos es que aunque Marcos pasa por alto un detalle y salta a un detalle como en la sanidad de la suegra, ese enseguida marca una dinámica, pero el segundo enseguida marca una urgencia. Y ustedes observen lo que dice: y la suegra de Simón yacía con fiebre, y enseguida le hablan acerca de ella. ¿Qué es lo que nos enseña este enseguida? Urgencia. Urgencia de presentar la necesidad de la gente delante de Dios. La urgencia de presentar delante de Dios la necesidad que la gente tiene. Y como se decía hoy, la oración. Le presentan a Pedro una necesidad. Esta mujer yacía en cama. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Habiendo visto el poder que se había desarrollado, que había emanado de Jesús delante del endemoniado allí en la sinagoga, entonces aprovechan esta oportunidad y le dicen enseguida, le hablan de la enfermedad o de la fiebre que estaba en esta mujer. Esto nos habla de la urgencia que tenemos nosotros de presentar la necesidad que tiene la gente. A ver, yo pregunto en esta mañana, ¿todos tenemos necesidad? A ver, levanten la mano los que tienen necesidades. Todos tenemos necesidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces ustedes dejaron de lado su necesidad para ocuparse de la necesidad de otro? No me levanten la mano, porque ahí los pongo en un aprieto. Entonces es importante entender esto. Ellos dejaron de lado su necesidad porque todavía no habían almorzado, dejaron su necesidad de lado, de almorzar, para ocuparse de una necesidad de otra persona. Entonces siempre suponemos que son los pastores los que tienen que dejar de almorzar por la necesidad de otro, los que tienen que dejar de dormir la siesta por la necesidad de otro, los que tienen que dejar su familia por la necesidad de otro. Pero este es un tema de todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios tiene que estar ocupado en la necesidad de otro. Ustedes observen que cuando ustedes aprenden a ocuparse de la necesidad de otro, Dios se ocupa de la suya. Amén. El problema es que somos tan egoístas que miramos para adentro todo el tiempo. Es decir, tenemos que mirar para adentro para examinarnos a nosotros mismos, pero no tenemos que mirar para adentro siempre mirándonos el ombligo y dando círculos alrededor nuestro, como que nosotros somos el centro de la cuestión. Y nosotros no somos el centro de la cuestión. El centro de la cuestión es el Señor, y es al Señor a donde tenemos que llevar todas las necesidades de la gente. ¿Cuándo lo vamos a entender eso? ¿Cuándo dejaremos de ser un pueblo egoísta para mirar la necesidad de otros? Hay que le quepa el poncho que se lo ponga. Pero qué importante esto, porque enseguida dice, le hablaron de la necesidad de esta mujer. ¿Amén? Amén. ¿Dicen todos amén o alguno me va a apedrear? Escuchen, otra cosa que quiero verles. Cuando Jesús entra a una casa es para sanar a los que viven en ella. Jesús no iba para sanar a la suegra de Pedro. No iba para hacer eso. Se me cruzan los chistes, pero no se los voy a decir.
no iba para sanar a la suegra de Pedro. Iba porque lo habían invitado después de la sinagoga, la reunión como aquí termina al mediodía, así que lo invitaron a almorzar. Iba para almorzar con Simón y Andrés y con sus otros 2 discípulos. Pero se presenta la necesidad y deja de lado su vida para poder sanar a la suegra de Pedro. ¿Qué nos dice esto, queridos hermanos? Que en todo hogar donde la gente le permita la entrada, le dé la entrada a Jesús, Jesús entra para traer sanidad. Amén. Y muchas veces tiene que operar tan profundamente que duele. A veces hay un quiste, una enfermedad tan profunda en el corazón de la gente, en el alma de las personas, que él empieza a meter su bisturí espiritual y comienza a operar, y cuando opera, duele. Pero le hemos dado la entrada al Señor a nuestros hogares y a nuestras vidas para que opere todo el quiste pecaminoso que hay en nuestras vidas. Amén. Y eso nos ayuda a nosotros a ver hogares transformados, hogares nuevos, porque se ha quitado la peste, porque se ha quitado la infección, porque se ha quitado el pecado de en medio de los matrimonios, en medio de las familias. Entonces, hasta que no es erradicada esa enfermedad que está en el medio de tu vida, no vas a ser sanado. Y mientras no seas sanado, no vas a ser levantado para servir al Señor. Ese es un detalle. Amén. Ahora escuchen, por favor, este es el detalle donde yo quiero entrar. Si Pedro tenía suegra, es porque tenía esposa, ¿cierto? Si tenía suegra, porque tenía esposa. ¿Quién confirma esto de que tenía esposa? Lo confirma Pablo en 1 Corintios 9:5. Dice: ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas es Pedro, Simón Pedro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Ustedes observan que la religión oficial, es decir, el catolicismo, dice que el primer papa fue Pedro, ¿cierto? Que le pusieron la carga del papado a Pedro. Ahora, el celibato en el clero, si se afirma que Pedro fue el primer papa, no tiene sentido. Porque el clero dice que el papado tiene que ser célibe, es decir, no tiene que estar casado. Perdón, hay una gran contradicción entonces, y esto se los digo para desenmascarar al diablo, se los digo para que aquellos católicos que escuchen el mensaje entiendan que hay una gran controversia con esto, que hay un engaño tan grande con esto. Si los católicos afirman que Pedro fue el primer papa y desde allí nace el celibato del clero, es contradictorio porque Pedro era casado. Entonces, cuando contradicen esto, cuando dicen que el papa tiene que ser soltero, hay una contradicción, porque el primer papa entonces para los católicos, que para nosotros fue el apóstol Pedro, era casado. Y si era casado, entonces hay un gran error doctrinal. Amén. Ahí tenemos una de las grandes diferencias que tenemos con el catolicismo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué el detalle de la suegra? ¿Para qué? ¿Para que fuera fuente de muchos chistes? Es que Marcos puso esto aquí. No es precisamente porque Marcos era intérprete de Pedro. Marcos fue hijo espiritual de Pedro. Marcos acompañó mucho a Pedro. Y yo creo, queridos hermanos, sin temor a equivocarme, que el Espíritu Santo permitió que Marcos anotara este detalle en la vida de Pedro por el gran error doctrinal que nacería después, engañando a la gente con el tema del papado, del celibato del papado, el celibato del clero. Entonces tenemos un gran problema, queridos hermanos. Los que quieran casarse, que se casen, no tienen necesidad de mantenerse célibes. Los que quieran permanecer solteros, permanezcan solteros. Hay libertad, tienen libertad. ¿Amén? Amén.
Entonces no se puede. Estas son cargas que a veces se les pone a los hombres que no pueden llevar. Por eso tenemos después los problemas de violaciones, los problemas de fornicación y de adulterio, precisamente. ¿Por qué? Porque a causa de que el hombre no puede mantenerse célibe, termina pecando. ¿Amén? Continuamos con esto. Si nosotros observamos, ellos estaban en pleno día de reposo. Les enseñé el otro día lo que es el día de reposo. El día de reposo era el día de descanso. Pero un día de descanso es descansar. Pero ellos lo habían convertido en una ley. No se podía ir a más. No se podían hacer 600 metros o más de 600 metros en el día de reposo, por ejemplo. No se podía cargar un enfermo. No se podía cargar una camilla. No se podía ir al médico. Los fariseos o los escribas o los religiosos en ese momento implantaron estas leyes que no tenían nada que ver, porque el día de reposo se hizo a causa de los hombres, no el hombre a causa del día de reposo. El día de reposo se hizo para que los hombres descansen, no para que a los hombres se les pusiera una carga más grande de la que podían llevar. Entonces el reposo, el día de descanso, tiene que ser guardado, tiene que ser cuidado, porque nosotros necesitamos descansar. El hombre necesita descansar, la mujer necesita descansar, los hijos necesitan descansar. A veces no entendemos que nuestros hijos deberían descansar más. No entendemos que nuestros hijos tendrían, aunque no les guste, tomar una siesta, por ejemplo. No lo entendemos. Y es tan importante que nuestro cuerpo descanse. Por eso se hizo el día de reposo. Pero Jesús, rompiendo todo legalismo, rompiendo toda tradición, ¿qué hace? Escuchen. Enseñanza, adoración y liberación a la mañana están en la sinagoga. Sanidad y servicio al mediodía. Sanidad y liberación a la tarde. Observen los próximos pasajes. Y por la tarde dice el verso 32. Trabajo en el lugar de reunión. Jesús trabajó en el lugar de reunión, en la sinagoga. Trabajó en lo privado de una casa. Trabajó en lo público, en la calle, llegada la tarde, llegada la noche. En el día de reposo. ¿Pero qué hizo? ¿Trabajo para sí? No, trabajó por la gente. Entonces el día de reposo, si hay una necesidad, nosotros debemos asistir a esa necesidad. Y si tuviéramos que dejar nuestro descanso por la necesidad de una persona, bárbaro. Sí, pero no tenemos que cansarnos haciendo nuestros trabajos. Si 6 días nos dio Dios para hacer nuestros trabajos, toda nuestra tarea, y se hagan toda su tarea en 6 días, pero al 7º descansen. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita descanso. Descansen. Pero si hay una necesidad, escuchen, supongan que están descansando a la orilla de un río, escuchando el agua sonar, escuchando los pajaritos, y están leyendo la Biblia. Tirados ahí, una tranquilidad impresionante. Pero de pronto escuchan un grito de auxilio en el medio del río. Un chico se está ahogando. Claro, ustedes no van a decir, no pueden decir, estoy descansando y leyendo mi Biblia, así que ahogate tranquilo. No lo podemos decir. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Salvarlo, ¿cierto? Entonces hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son urgentes. Ahí tenemos cosas de importancia, pero tenemos cosas de urgencia. Entonces hay cosas que en el día de reposo las tenemos que hacer porque son urgentes o porque son importantes. Pero hay cosas que no son necesarias hacerlas. Porque a veces nos cargamos de más preocupación de la que deberíamos. Nos cargamos de más problemas de lo que deberíamos. Y saben, los hombres deberíamos aprender a decirle a nuestras esposas, por favor, descansa un poco. Y si es necesario yo te lo hago, pero descansa un poco. ¿Sí? La mujer que lava, la mujer que plancha, la mujer que limpia los platos, la mujer que cocina, la mujer que hace esto, la mujer que hace lo otro. Claro, el hombre se toma del descanso, la mujer que reviente. Pero los hombres deberíamos aprender a ayudar a las mujeres a descansar. ¿Amén? A veces se retoban, se enojan cuando nosotros decimos, descansá, mi amor, descansá.
¡Ay, quién hace las cosas! Bueno, está bien, pero yo te ayudo. Pero es importante entender que en el día de descanso, en el día de reposo, debemos descansar. Escuchen. El reposo era el día de descanso de los judíos. Ellos descansaban o reposaban el día sábado. Nosotros descansamos el día domingo porque son distintos los calendarios. Ahora escuchen, estaba prohibido cargar enfermos o visitar médicos. Jesús, para los religiosos, estaba violando la ley sanando. Por eso los religiosos se levantaron en contra de él, porque él estaba violando la ley, estaba violando el día de reposo, el día de descanso. Ahora escuchen, y les voy a dar otro detalle. ¿Saben que los judíos y fariseos oraban diciendo por la mañana: te doy gracias, Dios, porque no soy esclavo, ni gentil, ni soy una mujer? Esa es la oración matutina de los judíos y de los fariseos. Tenían tan poca cosa la mujer que si a la mujer se le ocurría pedir que la llevaran al médico, te tenías que quedar ahí. Y gracias a que llevaban a la mujer después del día de reposo, es decir, después de las 6 de la tarde, cuando terminaba el día de reposo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le rompió todos los esquemas. Entra a una casa, ve a una mujer enferma, va y la sana en el día de reposo. Y le dijo como buen argentino: ¡toma! Se le rompió todos los esquemas, le rompió toda la religión. Por eso los religiosos estaban en contra. Porque siempre que hagas algo que Dios te manda, los religiosos te van a tirar. Te van a tirar piedras. Los religiosos te van a tirar piedras cuando vos estás haciendo algo que Jesús te está mandando. No esperes a que te entiendan los religiosos cuando Jesús está mandando a hacer algo. Pero asegúrate de que Jesús te está mandando a hacer. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Ahora bien, Jesús entra a cada lugar donde se lo invita a entrar y quedarse. ¿Están de acuerdo con eso? Jesús entró a esta casa porque el dueño de casa lo invitó a entrar y quedarse. Y cuando alguien invita a Jesús a entrar a una casa y a quedarse, Jesús se queda en ese lugar. ¿Para qué? Para traer sanidad, para traer liberación, para traer prosperidad. Para eso se queda Él. Ahora bien, observen ustedes que tiene 4 discípulos con Él. ¿Por qué? ¿Por qué entra a la casa con 4 de sus discípulos? Porque Jesús quiere un tiempo de tranquilidad con sus discípulos. Quiere tener cierta comunión, y una comida de por medio era un tiempo de comunión con sus discípulos. Había mucha gente esperando a Jesús, había mucha gente afuera esperando sanidad, pero había 4 personas que lo necesitaban a Jesús más cerca de lo que pensaban. Y eran esos 4 discípulos: Simón, Andrés, Jacobo y Juan. 3 de ellos, Jacobo, Juan y Simón, fueron de su círculo más íntimo. ¿Recuerdan ustedes que siempre que Jesús tenía una tarea muy específica y muy íntima, llamaba a estos 3, porque eran los más íntimos? Jesús te dice esta mañana: yo quiero una intimidad con vos, quiero que seas mi discípulo, y cuando hayas decidido ser mi discípulo, quiero tener una intimidad mucho más profunda con vos. Vámonos solos. ¿Vieron como cuando nosotros queremos hablar con alguien y queremos intimidad? ¿Qué hacemos? Nos apartamos, ¿sí? Yo quiero tener una charla con mi esposa, que ni mis hijos estén, ¿sí? Aunque se enojen, que ni mis hijos estén, pero quiero tener una charla a solas con mi esposa, quiero tener un tiempo de intimidad con mi esposa. Cuando vos querés intimidad con alguien, ¿qué haces? Te apartás de todo para tener intimidad. Una de las cosas que nos cuesta a nosotros es entender que nos ha llamado Dios a ser sus discípulos y que quiere tener una intimidad muy profunda con nosotros. Pero intimidad significa vos y yo solos. Él te dice: vos y yo solos. Vos y yo solos. Te estoy llamando. Esta mañana Jesús te dice: te estoy llamando.
quiero que tengas más intimidad conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen? Porque sé que Dios les está hablando que necesitan una mayor intimidad con Jesús. Yo soy bien consciente cuando el Señor me está llamando, dentro de toda la vorágine, cuando el Señor me está llamando a tener intimidad con Él. Yo soy muy consciente. El problema que tenemos nosotros los seres humanos es que dejamos al Señor para después. No acudimos en el momento en que el Señor nos llama. Él quiere tener una intimidad con vos en esta mañana. Él quiere tener una intimidad. Él quiere encontrarse con vos allí en la soledad, allí en lo oculto, allí en donde nadie te ve, quiere tener intimidad con vos. Pero ¿saben qué? Él quiere tener una mayor intimidad con vos en tu corazón, aun cuando estés rodeado de gente. Pero Él quiere tener una intimidad, vos y el corazón de Él. Amén. Tu corazón y el corazón de Él. Siempre digo esto. Mi oración es: Señor, manténme cerca de tu corazón y limpio. Manténme cerca de tu corazón y limpio. Porque si Él no me mantiene cerca de su corazón, yo, como todo ser humano, tiendo a alejarme. Entonces el corazón humano tiende a alejarse. Si ustedes observan las distintas dispensaciones, las distintas economías de los tiempos, desde el tiempo de la creación, siempre el hombre tendió a alejarse de Dios. Siempre, siempre. En todas las dispensaciones. El tiempo está dividido desde la creación en 7 dispensaciones, y en las 7 dispensaciones el hombre tendió siempre a alejarse de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Señor, manténme cerca de tu corazón y limpio. ¿Qué es lo que a mí me mantiene en comunión con Dios? Intimidad. Quiero ser íntimo con Dios. ¿Vos querés ser íntimo? Amén. Y a veces, como decían los pastores hoy, tiene que sacudirnos para que entremos en una intimidad mucho más profunda. Una intimidad que antes no conocíamos, pero ahora, a raíz de lo que nos ha pasado, vamos a conocer una intimidad mucho más profunda. Amén. Entonces, el ser humano muchas veces tiene que pasar por ciertas situaciones, por ciertos problemas y ciertas pruebas para que el hombre se decida a acercarse a Dios. ¿Cuántas cosas pasan en la vida de ustedes? Y si no hacen caso, van a seguir pasando cosas en la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad con Dios. Y Dios está llamando a una intimidad. Allí, en la intimidad de una casa, Jesús sanó una suegra. Aunque parezca un chiste. Pero Jesús en la intimidad sanó una suegra. Vean ustedes, Jesús hizo una sanidad en la sinagoga. En el camino hizo otra sanidad. En un lugar hizo otra sanidad. Y al anochecer, cuando terminó el día de reposo, que quedaron habilitados, comenzaron a traer enfermos, endemoniados, suegras y de todo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo de suegra? Vean ustedes, Jesús se acerca. Quiero observar 5 cosas con lo que les voy a decir. Jesús entra a cada lugar donde se lo invita a entrar y quedarse. 2. Jesús quiere intimidad con los discípulos o con sus discípulos. 3. Habla con Jesús acerca de la necesidad de la gente. Recuerden lo que les dije. Enseguida le hablaron de la necesidad que tenía la suegra. Se habla con Jesús de la necesidad de la gente, es decir, ora por la necesidad de la gente. 4. Jesús se acerca a la gente, la toma de la mano, la levanta y la sana. ¿O no ha hecho Dios con nosotros eso? Amén. ¿No nos tomó de la mano cuando estábamos caídos, nos levantó y nos sanó? Como a la suegra de Pedro. Jesús sana a la gente, ¿para qué? Para que les sirva. Observen ustedes lo que hizo la suegra. ¿Se sentó pancha? No. ¿Qué hizo la suegra? Vean ustedes lo que dice el verso 31. Y se acercó y tomándola de la mano la levantó, la fiebre la dejó y lo servía. ¿Saben que este tipo de fiebre, había 3 tipos de fiebre allí
en Medio Oriente, en Palestina. Y un tipo de fiebre era el que posiblemente haya tenido la suegra de Pedro, que era producto de una infección, de una fiebre llamada malaria. Esa fiebre, según el Evangelio de Lucas, dice que tenía mucha fiebre y que era una fiebre muy fuerte, dice el médico Lucas. Detalle que Marco no dice, dice simplemente que había fiebre. Pero escuchen, después que la persona se le iba la fiebre, pasaban 2 o 3 días de reposo para recuperar las fuerzas. Jesús, ¿qué hizo? Jesús reprendió la fiebre producto de una infección, porque si hay una fiebre es simplemente una manifestación de algo que está pasando dentro de la persona. Jesús sana reprende la fiebre, sana la infección, se levanta la persona recuperada sus fuerzas e inmediatamente le sirve. Aleluya, un milagro completo. Amén. Pero dice que inmediatamente le sirve. Ahora, cuando Dios te levanta, Dios te sana, Dios te libera, es para que le adores y para que le sirvas. Inmediatamente servile cuando Dios te ha sanado. Amén. Para eso te sanó, para que le sirvas. ¿Amén? Amén. Y fíjense ustedes que Jesús no le tuvo que decir, vení y servíme. ¿Qué hizo ella? Se sintió sana y le sirvió. Vean ustedes, eso es el agradecimiento, queridos hermanos. Eso es agradecimiento. Eso es entender el milagro que había hecho en su vida. Le sirvió sin que Jesús le tuviese que decir una sola palabra. Y comenzó a servir. Ella podría haber dicho, como buena suegra, es día de reposo, hoy no tengo ganas de hacer nada. Sí podría haberlo dicho, pero en agradecimiento por sentirse sana, ¿qué hizo? Le sirvió. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás tan agradecido a Dios, tan agradecida a Dios por la sanidad que te ha traído y que está trayendo y la que va a hacer todavía en tu vida como para servirle? Amén. ¿Y qué pasa? El pueblo de Dios está llamado a servir, está llamado a adorar y a servir a Dios. ¿Amén? Amén. Continuamos. Ahora bien, la mano, ahora quiero ver 6 cosas. La peor infección que el ser humano tiene, ¿cuál es? El pecado. Es una infección interna que se manifiesta en lo externo. Diríamos, la fiebre, nuestra fiebre, son nuestras acciones, pero la infección es el pecado. Nosotros tenemos una infección muy grande que es el pecado en nuestras vidas, que es la que produce nuestras acciones, que es la fiebre. Amén. Si nosotros aprendiéramos a reconocer, como les decía al principio, si nos evaluáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero muchas veces, como nosotros no nos evaluamos a nosotros mismos, nos pasamos más tiempo juzgando a otros que juzgándonos nosotros y mirando para adentro, somos disciplinados, pero somos disciplinados como hijos para no ser condenados por el mundo. Entonces, nuestra infección, que es el pecado, nos lleva a nosotros a ser disciplinados muchas veces. Y el pueblo de Dios muchas veces es disciplinado por el pecado que está viviendo y que no confiesa. No se puede servir al Señor estando infectado. Por eso primero la suegra fue sanada y luego sirvió. No se puede adorar a Dios con un corazón limpio cuando está herido. Permitan que Dios sane para luego adorarlo y servirle. Amén. Amén. Escuchen, por favor. Segundo, el pecado deja postrado al pecador. ¿Vieron? La suegra de Pedro estaba con fiebre y postrada, ella no se podía mover. Yacía, dice. Es decir, no se podía mover. El pecado, si hoy estás postrado en tus pecados, es mejor que confieses tu pecado. Si hoy hay pecado en tu vida, no te va a permitir nunca servir al Señor. Hay algo que te está impidiendo, aleluya, hay algo que está impidiendo que le sirvas al Señor. ¿Y qué es
lo que está impidiendo que sirvas al Señor es el pecado que te tiene postrado. Si no hay servicio, si no estás sirviendo al Señor con un corazón limpio en adoración, es porque estás postrado a causa del pecado. Amén. Amén. El pecado no permite servir al Señor. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Amén. ¿Por qué hallará misericordia? Porque la misericordia es lo que a vos, una vez liberado, te va a permitir servir. Porque la misericordia y la gracia funcionan prácticamente juntas. 4. Los religiosos no permiten una sanidad. ¿Sabían ustedes? La religión no permite una sanidad. Observen ustedes que los religiosos estaban adentro de la sinagoga y a causa de un endemoniado liberado, por poco lo echan al abismo a Jesús. ¿Saben? Que la prohibición de llevar un enfermo al médico, de cargar un enfermo o ir a visitar a un médico, la prohibición era de los religiosos, no de Jesús. Dios ya había establecido el día de reposo para que la gente descanse, no para que se muera en el día de reposo, sino para que busque ayuda si era necesario. Pero los religiosos, ¿qué hicieron? Ordenaron que no se visitaran los médicos, que los enfermos no salieran a la calle, entonces si te era necesario, morite en el día de reposo. La mano del Señor está extendida para levantar. A ver, yo pregunto esta mañana, yo he sido levantado por la mano del Señor, sigo siendo levantado por la mano del Señor y seguiré siendo levantado porque la mano del Señor está extendida sobre mi vida. Amén. Para levantarme cada vez que yo lo necesito. Señor, auxiliame. Decía hoy el pastor, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para conocer las cosas grandes y ocultas que no conocemos hay un requisito, clama a mí. Es decir, si te es necesario, grita delante de Dios, Señor, ayúdame en esta porque solo no puedo. Amén. Amén. Cuando te levanta es para que le sirvas. Si Dios te levantó, toma la determinación profunda, dramática, drástica de servirle urgentemente. Que no se te vaya la vida, porque si no, como veíamos anteriormente, vas a ser un cristiano amargado, afligido, sin propósito, que tu vida no le vas a encontrar sentido. ¿Por qué? Porque tu vida no está al servicio de aquel a quien le da sentido tu vida. Somos salvos y sanos para servir al Señor. Una verdadera conversión se demuestra con el servicio. Ven ustedes, por favor, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. 1 de Tesalonicenses, o primera carta a los Tesalonicenses, 1:9. No hay un ejemplo más claro de una conversión genuina que ver a esta gente sirviendo primero a los ídolos muertos y luego sirviendo al Dios vivo. Vean ustedes lo que dice. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Dice, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros, le habla Pablo a los tesalonicenses, y cómo os convertisteis desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál fue la mayor evidencia de la conversión de estos tesalonicenses? Que antes servían a los ídolos muertos, que antes servían a los dioses, a las imágenes, y hoy sirven con un corazón sencillo y sincero al Dios vivo y verdadero. Esa es una evidencia.
No me podés decir que sos un verdadero creyente si no estás al servicio de Dios. Vean ustedes conmigo. Si alguien dice ser creyente y no sirve, hemos de dudar su cristianismo. Vean ustedes capítulo 1 de Lucas, verso 73 a 75. Lucas, el médico amado, dice, versos 73 al 75. El juramento que juró a nuestro padre Abraham de concedernos que rescatados de mano del enemigo, lo sirviéramos sin temor, en santidad y en justicia delante de él todos los días. ¿Cuál ha sido el pedido de esta gente? Que una vez liberados pudieran servir a Dios sin temor, en santidad y en justicia, todos los días. Entonces, ¿cómo puedo demostrar mi cristianismo? ¿Cómo puedo demostrar que soy cristiano? Que soy un hijo de Dios, que he creído en Jesús como mi único y suficiente Salvador, si no sirvo a Dios enteramente, íntegramente, en santidad, en justicia todos los días de mi vida? ¿Cómo muestro mi cristianismo? ¿Cómo la gente sabe del cristianismo si no servimos al Señor? ¿Cómo le muestro a la gente mi fe si no tengo obras? Jacobo dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, si vos decís que tenés fe, mostrámelo por tus obras. Porque tus obras me hablan de la fe que vos tenés. Una fe que no es vivida no es digna de ser creída. Oh. ¿Cómo te creo yo la fe que tenés? ¿O cómo el mundo te va a creer la fe que tenés si vos no lo demostrás por tus obras? No es, como dicen los católicos, que hay una contradicción entre Pablo y Pedro. Entre Pablo y Jacobo. Jacobo no está hablando de que la fe viene por obras. No, señor. La fe viene por creer en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero la fe, dice Jacobo, se demuestra por las obras. Entonces vos mostrame tus obras y yo te digo qué clase de fe tenés. ¿Cómo saben ustedes que yo soy cristiano? ¿Cómo saben ustedes que soy cristiano? Porque hablo del Gauchito Gil. ¿Te ven la cara? Tengo cara de cristiano, gloria a Dios. ¿Ven? Decime vos esta mañana, ¿sos cristiano? ¿Sos cristiano? Bueno, demostrámelo por tus obras. ¿Amén? Amén. Demostrámelo por las obras que vos haces. Y yo te voy a decir, ¿sos un verdadero cristiano? ¿O sos un falso cristiano? Aleluya. Pero importante entender esto, queridos hermanos. En conclusión, la fe sin obras es fe muerta. La fe se demuestra por la adoración y el servicio. Jesús entra a una casa, era día de reposo, sanó, liberó a un endemoniado, enseñó con autoridad, sanó una suegra, aunque Pedro se resintió, pero no importa. Luego sanó enfermos de nuevo, sanó endemoniados, la suegra sirvió al Señor. Demostrame. Jesús dice esta mañana, demostrame que tenés fe en mí por las obras que vos hacés en mi nombre. Amén. Amén. Pónganse de pie.